En este martes de Cuando las cosas se complican vamos a hablar de un tema realmente complicado, valga la redundancia, trastornos alimentarios y en concreto la anorexia. Justamente es un tema que preocupa a muchas familias, que preocupa a muchos educadores y que vamos a dar aquí los puntos claves que pensamos que pueden ser útiles para tener en cuenta. Buenos días, esto es Joan Contreras Podcast. Buenos días, bienvenido al podcast de Joan Contreras. Adelante. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias por tu presentación y os animamos a que grabéis la vuestra, la enviéis al programa y forméis parte de él. Acordaros este sábado, para las personas que estén interesadas en realizar un taller para personas de alta sensibilidad, lo realizamos este sábado, como decía, de 9:30 a 11:30 online. Para más información os dejo enlace en la descripción del programa. ¿Te has sentido alguna vez preocupado o preocupada por tu cuerpo, por esos kilitos de más, la necesidad de tener un buen tipo, esa línea publicista que tenemos hoy en día de tener unos cuerpos perfectos? ¿Te has encontrado en esta situación? ¿Te has encontrado que en ocasiones has visto que tu preocupación aumentaba? ¿O quizás has tenido a alguien que se preocupaba en exceso de esta situación? Pues aquí tenemos los trastornos alimentarios y en concreto la anorexia. Es un tema que, por ejemplo, en mi familia pues nos ha tocado. Son situaciones difíciles, son situaciones en que la gente no sabe cómo reaccionar. Y desde aquí, desde Joan Contreras Podcast, queremos dar nuestro granito de arena para que la gente tenga una información lo más fiable posible, lo más útil y también en caso preventivo qué se puede hacer, si se puede hacer alguna cosa y cómo atajarlo. Bueno, vamos a ver cómo enfocamos el tema, porque lo primero que os diría es hay que tener en cuenta estos temas. No podemos pasarlos por alto. Los trastornos alimenticios se nos pueden colar en cualquier momento y hoy en día, ¿quién no hace una dieta? ¿Quién no hace deporte? ¿Quién no se preocupa por tener menos michelines, menos grasas en su cuerpo? ¿O quién se preocupa de tener una alimentación sana? Son cosas normales y corrientes. Como siempre hemos dicho desde este podcast, todos los extremos son malos y cuando nos adentramos en el terreno no solo de la preocupación o de la inquietud o de unas rutinas y unos hábitos que me hagan sano, tanto alimenticios como de ejercicio físico, sino que ya no es esa preocupación, sino que empieza a ser obsesión, que nos vamos a los extremos, entonces aquí sí que hay que poner el toque de alerta, como mínimo. Cuando una persona empieza a saltarse comidas y además aumentas la cantidad de ejercicio físico y empiezan a haber pequeñas cosas que no nos cuadran, que dice que ha comido y en realidad no ha comido, que resulta que se encierra más en ella misma, que hace como pequeños cosas raras, pequeños rituales que se llaman para cada vez que tiene que hacer una comida, que sigue en esa línea, como decíamos, de queja, pero no en una situación normal, sino que podemos notar, que podemos sentir
que hay algo que ya rompe el sentido común. Ya no es una dieta típica, ya no es un entrenamiento para una prueba concreta, sino que empieza a formar parte de la personalidad del chico o de la chica. Entonces aquí es cuando tenemos que poner nuestra intuición en marcha y poder detectar estas situaciones a tiempo, porque lo que os diría que es importante poder detectar esto y poder actuar de una forma discreta pero contundente. Si vemos que estos signos, estas pequeñas situaciones se ocurren, es necesario empezar a tomar medidas. Y la primera medida que deberíamos tomar es buscar información, buscar ayuda, más que empezar a meterle bronca, o sea, regañarle o castigarle al adolescente porque ha comido o porque ha dejado de comer. Fijaros que este tema de la comida, esto es como una pesadilla. Llega un momento en las familias que la comida se convierte en un dolor de cabeza y en un nerviosismo cada vez que hay una cena, que hay un desayuno, que hay una comida a mediodía. Por tanto, una de las líneas que os diría es la de consultar con vuestro médico de cabecera, con vuestro médico de confianza y no tener ningún reparo en pedir consulta a un profesional especializado o en un hospital. Es decir, aquí vamos a necesitar ayuda y generalmente quien pide ayuda en estos casos no es la persona que sufre el trastorno, sino son los familiares, la gente que está a su lado, la que se va a preocupar de ellos. Por tanto, es importante hacer trabajo en equipo. Esto es básico. Y cuanto antes se realice este trabajo, estos puntos de alerta, de forma, ya os digo, discreta pero contundente, sabiendo qué pasos tenemos que hacer, ¿no? Si es un adolescente, pues hacer un seguimiento, llevarlo al médico de cabecera, el médico de cabecera, poder tener un contacto anterior nosotros con él para avisarle de que estamos en una situación o de riesgo o de sospecha que a lo mejor nuestro adolescente tiene este punto de trastorno. Los médicos aquí o los psicólogos saben el protocolo, saben cómo actuar, es decir, que tienen una información que nos puede ir muy bien para actuar en este equipo que os comentaba. Cuando estamos hablando de estos temas de trastornos alimentarios, muchas veces estamos hablando de personas pues, que tienen un carácter complicado, un carácter que suele ser reservado, un carácter que tiende a un perfeccionismo, una serie de elementos que provocan que no es fácil el acceso a lo que pasa a su mundo interno. Y a lo mejor en su mundo interno se está montando ya una pelota importante. Entonces, este trastorno podemos verlo, como os diría, por fases o por grados. En una primera fase, pues simplemente hay estos elementos de querer evitar comidas, de comer menos, de aumentar el ejercicio físico. Luego tenemos todo el tema de retraimiento social, otra fase en que ya empiezan a haber mentiras que se les enganchan porque lo ves venir. Y por último, pues ya o también en esta misma fase tenemos episodios bulímicos, es decir, que la persona combina lo que es la situación de no comer con situación de vomitar. Claro, todo esto genera un cuadro muy complejo en que ya os vuelvo a repetir, os lo voy a repetir 40 millones de veces en este programa de hoy, que los padres, la familia necesita ayuda. Necesita ayuda porque es algo que transgrede el sentido común, que no le ves el sentido, no le ves qué finalidad, no hay, ¿cómo os diría?, una lógica que pueda explicar nada.
Los casos graves, como supongo que ya sabéis, pues necesitan una hospitalización, necesitan un aislamiento de la familia. Hay instituciones o organismos que ya están especializados en estos temas. Claro, lo ideal que sería pues no llegar a esta fase tan grave en que ya la pérdida de peso es más que evidente y que incluso pues puede haber factores de riesgo de la propia vida del chico o de la chica. Cosas que podemos hacer, cosas que podemos encontrar que nos pueden ayudar. Todo el tema de comunicación, todo el tema de conexión, todo el tema de volcarnos en la persona, de compartir nuestra alegría, de retomar hábitos o acciones que satisfacían a todos, de reencontrarnos en complicidad con esta persona buscando ese punto más personal, más de complicidad sería la palabra. Y esto se suele hacer con actividades que sabemos que le gustan. Por tanto, uno de los factores claves para esta prevención o para esta intervención en momentos iniciales que podamos ver va a ser la atención, va a ser el poder ofrecer en positivo nuestras ganas de estar con este chico o con esta chica, el entusiasmo que mostramos, esta situación de cercanía, de apertura de nuestro mundo interno, de explicarle cosas, de explicarle vivencias, de quizás recuperar el tiempo que hemos perdido porque hemos pasado un periodo de estrés en la familia y nos hemos alejado viviendo cada uno su mundo. Todas estas situaciones, pues creo que pueden ayudar a reconducir una situación así. Ha habido familias que me han explicado cosas del tipo, es que vimos que nuestra hija empezaba a tontear con la comida y nos volcamos en ella, pero no volcarnos en plan regañarla o en negativo, sino nos volcamos en positivo, dándole pues esos fines de semana, pues dedicándoles fines de semana buscando compartir emociones. ¿Cuántas veces hemos hablado en el programa de compartir emociones, de trabajar las emociones? ¿Cuántos psicólogos nos hablan del mundo emocional en los vídeos de YouTube, de lo importante que es comunicar las emociones? Y una de las situaciones que entiendo que es profiláctica, que es preventiva, es tener unos hábitos en que hablamos de nosotros mismos. Hay familias que lo hacen, hay otras que no suelen tener esta costumbre. Y estos trastornos nos ponen retos ante los cuales las claves serían, por un lado, este tipo de comunicación, de volcado, de estar más por esta persona, y por otro, la otra clave principal es la de ayuda externa. No dudar, y otra vez me vuelvo a repetir, no dudar de pedir ayuda, de preguntar. Si no nos gusta lo que nos ha dicho el médico porque no nos cuadra o no nos atiende bien, pues buscar otro médico, buscar otro organismo, consultar con un terapeuta, con un psicólogo. Tener una actitud activa de búsqueda de ayuda. Esto es muy, muy importante. Es un primer programa. Si estáis interesados podemos hacer otros en este martes de cuando las cosas se complican. Entiendo que hay muchos temas, por ejemplo, la anorexia cuando la persona no es adolescente, sino que tiene entre, por ejemplo, a partir de 29, 30 años y 40 años, que también se dan situaciones de este tipo. Bueno, nos podríamos extender mucho y el programa ya acaba por tiempo. En todo caso, sí que me gustaría pues tener vuestros comentarios, vuestras preguntas.
vuestras inquietudes respecto a este tema. Y ya os digo, la situación vale la pena tenerla en mente, tenerla en cuenta, como en otros programas que iremos viendo de cuando las cosas se complican, para poder hacer que se compliquen, en todo caso, un poquito menos. Y hasta aquí hacemos el programa, hasta aquí hemos hecho este pequeño aterrizaje en lo que es la anorexia y ahora nos vamos a nuestra reflexión particular. Inspiramos, expulsamos, volvemos a inspirar. Y deseando que podáis manejar cualquier situación a nivel alimenticio con la que os encontréis, nos despedimos esta mañana en el programa de educación. Hasta luego.